Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las principales informaciones de esta jornada. Bienvenidos. Hoy es martes 9 de diciembre. Les contamos que en Santa Cruz el 88% del departamento fue afectado por un corte de energía eléctrica que provocó la molestia y el caos en la zona urbana. Cerca de 480.000 usuarios se vieron afectados y según el encargado de comunicación de la CRE, Daniel Castro, le informó a El Deber que el corte del suministro eléctrico no fue debido a una falla en la distribución, sino que fue originado en el Sistema Interconectado Nacional. Aparte de la falta de electricidad, también hubo un corte de agua en la zona. La interrupción del servicio eléctrico en algunos lugares se extendió desde las 14 horas de la tarde hasta las 19:30 horas de la noche y obligó a la paralización total de operaciones productivas y administrativas en las fábricas instaladas en el Parque Industrial de Santa Cruz. El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, Jorge Wirko, indicó que el corte repentino de energía afectó el 90% de las 360 unidades productivas asentadas en el Parque Industrial, provocando de esta manera irregularidades en media jornada laboral y dejó grandes prejuicios en la mayoría de las fábricas. En otros temas les contamos que al menos 60 personas resultaron heridas tras colisionar dos flotas en la carretera Oruro-La Paz a la altura de Villaque. Cerca de 20 pasajeros son estudiantes de la promoción del Colegio Walter Alpire de la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto. Los bachilleres eran transportados en el bus que pertenece a la empresa El Alteño, que se dirigía desde Cochabamba hacia La Paz. El otro bus de la empresa 26 de Julio viajaba de La Paz a Calamarca, según el reporte del canal Cadena A38. De los heridos fueron trasladados al Hospital Corazón de Jesús, mientras que los otros 22 afectados al Hospital Agramón de El Alto. 4 personas están heridas de gravedad y por el momento no se ha confirmado ningún fallecimiento. Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Rumbo a las elecciones subnacionales del 2015, los dos principales partidos de la oposición lograron formar alianzas. Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano primero sentaron las bases de unidad en Sucre el pasado miércoles 3 y ayer en la capital cochabambina. El representante del Partido Demócrata Cristiano, Gamal Serván, explicó que la nueva alianza conformará una comisión técnica para definir las candidaturas a la alcaldía de Cercado, la gobernación y las concejalías. Mientras tanto, en la capital la intención es tener una sola candidatura tanto para la gobernación como para la alcaldía sucrense, según declaró el diputado electo del Partido Demócrata Cristiano, Horacio Pope. A este preacuerdo también se sumó una facción del Movimiento Nacionalista Revolucionario e incluso el asambleísta departamental electo por el Movimiento al Socialismo Más, Oscar Rodas. Bolivia está de moda. Es la nueva campaña que presentará prendas de vestir fabricadas por la empresa pública nacional textil Enatex, con proyectos realizados por la reconocida diseñadora Liliana Castellanos. El convenio busca potenciar la industria textil y abrir un camino a la producción a gran escala para el mercado interno y para los mercados internacionales. Este acuerdo entre una empresa pública y una privada hará una marca común. La imagen corporativa va a estar marcada por una de las mejores diseñadoras del país, explicó la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. Continuamos con más informaciones. Un equipo técnico de la Organización de Estados Americanos acompañará el proceso de depuración y actualización del padrón electoral en Bolivia antes de las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo 29 de marzo, según anunció la organización internacional. La decisión de conformar el equipo técnico se produjo a solicitud del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, según la OEA. Un equipo técnico conformado por consultores internacionales realizará un diagnóstico que incluirá hallazgos y recomendaciones específicas sobre cómo mejorar los procesos actuales, identificando las acciones prioritarias, y hará una verificación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos en la auditoría llevada a cabo el 2008. Según el organismo internacional, la información recopilada será de gran utilidad para identificar otras potenciales áreas que requieren cooperación técnica y cómo resaltar mejores prácticas implementadas por parte del Tribunal Supremo Electoral.
Los ministerios de Salud y Transparencia luchan contra la corrupción con el visto bueno de la Central Obrera Boliviana. Ayer iniciaron la intervención administrativa a la Caja Nacional de Salud luego de registrarse varias irregularidades y quejas dentro del Seguro Social. La ministra anticorrupción Nardi Suxo dijo que el proceso de intervención a la Caja Nacional se realizarán auditorías internas y externas para establecer la situación en la que se encuentra la institución encargada de la salud de los trabajadores afiliados a la aseguradora. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización para esta jornada de 8 bolivianos con 45 centavos. Y el yen mantiene la cotización de 0.056 bolivianos. Momento de presentarles lo principal del acontecer deportivo. Marcelo Martins vuelve a las noticias deportivas, luego de cerrar una temporada en el fútbol brasileño en la que logró conseguir 2 títulos con Cruzeiro y fue uno de los delanteros más destacados del 2014. Este podría ser el mejor año de la carrera futbolística de Martins desde que comenzó a jugar en el año 2003. Con el golazo del domingo se convirtió en el máximo goleador extranjero del Cruzeiro y batió el récord que tenía el español Fernando Carazo con 42 goles desde hace 72 años. La otra conquista personal fue haber sido el ganador del trofeo F, que otorga la Agencia Internacional de Noticias al mejor jugador extranjero del año en el campeonato brasileño. Es la primera vez que un boliviano logra este galardón. Este viernes se llevará a cabo en Santa Cruz el lanzamiento del Rally Dakar 2015. En la ocasión estarán presentes los 10 representantes bolivianos que batallarán en la competencia más dura del mundo tuerca. Y se confirmó además la asistencia de las máximas autoridades de la Amauri Sport Organization, que es la empresa organizadora de la competencia, y también asistirá el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Así lo informó el viceministro de Turismo, Marco Machicao. Se espera que la nueva versión del Dakar 2015 atraiga a Bolivia cerca de 500.000 de personas entre nacionales y extranjeros, superando los 80.000 que visitaron el país el año pasado, indicó Machicao. Gentiles amigos, amables cibernautas, estas han sido las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.